Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a hacer hoy día nuestro segundo video que teníamos comprometido. Este video va a tratar sobre la literatura homoerótica en América Latina, en donde vamos a prácticamente reseñar tres novelas de estas características y junto también conversar levemente o hablar respecto a sus autores. Entonces, aquí las tengo. ¿Ah? Esta es El beso de la mujer araña, Manuel Puig, autor argentino. La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo, autor colombiano. Y La historia de Maita, de Mario Vargas Llosa, autor peruano. No hemos reseñado ni utilizado novelas de autores chilenos, básicamente porque necesitamos leer más literatura homosexual chilena para dar una impresión general y por supuesto, para hacer un siguiente video, que esa sería la idea. ¿Ah? Entonces vamos a partir hablando por el que de estos tres textos a mí me parece el más experimental o el menos clásico, por decirlo así, porque mezcla diálogo, mezcla, digamos, las reflexiones propias del protagonista y mezcla también notas al pie de página. Y eso lo hace muy, muy interesante. Esta novela, El beso de la mujer araña, que fue publicada a mediados a mediados de 1970 por este autor argentino, que era un militante homosexual, digamos, muy fuerte. De hecho, a principios de la década del 70 funda el Frente de Liberación Homosexual en Argentina. O sea, es una persona que está muy, muy dedicada a, digamos, la creación de políticas públicas en las cuales apoyen a las personas homosexuales, o al menos las personas en ese tiempo se den cuenta que los homosexuales existían. Luego ya, hacia el final del video, vamos a hablar un poquito más, vamos a divagar un poco más en torno a esa apreciación. Pero aquí le quiero mostrar cómo escribe eh, Manuel Puig. Por ejemplo, ustedes pueden ver que tienen los diálogos y hacia abajo tienen las notas al pie de página, larguísimas notas al pie de página, que son muy divertidas, que dan datos muy interesantes y que expresan parte, no solo expresan un cierto perfilamiento del protagonista en manos del autor. O sea, el autor va modificando las extensiones y las razones, las nociones de su personaje mientras avanza el relato. Y eso hace que, por supuesto, nos parezca muy curioso, algo poco usual, pero al mismo tiempo sea muy entretenido de leer. Esta novela igualmente es un poco eh, compleja en el sentido de que abarca muchas cosas, abarca una historia de encierro producto de la dictadura, supuestamente están dentro de una cárcel dos personas que por motivos políticos, debido a la dictadura que arrasa en Argentina a partir de 1976, mezcla también este sentimiento constante de liberación respecto a uno de los protagonistas, y mezcla esta historia de complicidad, que poco a poco se va convirtiendo en una complicidad mucho mucho más íntima, mucho más cercana, en donde prácticamente termina en un acto de amor. Ese es El beso de la mujer araña. Muy buena novela, muy recomendada. Manuel Puig es un autor reconocido a nivel mundial, muy buen escritor también. Yo solo he leído esta novela de él. No he leído ni sus cuentos, ni tampoco he leído sus otras novelas, de las cuales he escuchado que la otra más famosa o la equivalente es Boquitas Pintadas. Este autor nace en 1932 y muere en 1990. Así que tiene ya sus años y eso le da la categoría de un clásico. ¿Por qué decimos que la novela es homoerótica? Bueno, porque prácticamente no existen actos sexuales explícitos y evidentes dentro de la escrituración de la novela, y sino que todos son cosas pequeñas, acercamientos, roces de manos, hablar frente a frente muy cerca, cosas muy, muy propias, digamos, de esta zona del mundo en la cual se cuentan de una manera bastante suave y muy sugerente. Por eso hablamos de homoerótica, no son homosexuales derechamente, no habla de la relación entre dos hombres, de la relación amorosa entre dos hombres, sino que más bien habla de cómo estos dos hombres se van conociendo y van cayendo en una especie de enamoramiento mutuo, sabiendo el lector que es una situación que podría decirse imposible. Eso es lo homoerótico de este texto. Vamos a continuar con el segundo texto, que para mí
fue un texto muy interesante, fue una novela muy entretenida, la he leído ya 3 veces. Me gusta mucho la forma de escribir que tiene Fernando Vallejo. Ese es un autor muy incisivo, un autor muy odioso, muy irritable, que desprecia a todo el mundo, que odia a todo el mundo, que todos les caen mal. Y también su gracia es que escribe de una manera muy en primera persona y además escribe de una manera muy directa, muy incisiva, es muy pesado. Es alguien que si uno lo conociera diría que es muy, muy desagradable. ¿Ah? ¿Por qué desagradable? Porque, bueno, el protagonista de esta novela, que es un protagonista casi semi-autobiográfico, un lingüista que vuelve a Medellín después de estar mucho tiempo en el extranjero, o casualidad, Fernando Vallejo se considera un lingüista que vivió en el exterior y que estuvo mucho tiempo en el extranjero y que después retornaba estando en Colombia. Y eso hace que nos parezca bastante entretenida la lectura de este texto, porque prácticamente es una persona que vuelve a su lugar de origen y en este lugar de origen conoce al que considera su ángel exterminador. Y este ángel exterminador, bueno, es exterminador precisamente porque es un sicario. En esta ciudad violenta, digamos, tomada por la droga, de principios de la década del 90, que es Medellín, que en el libro se llama Medallo, que ese es su apodo, se vive esta historia de amor que no es tan amor, que más bien es una vinculación. Yo diría que es una vinculación de carácter instantáneo. ¿Ah? Instantáneamente, el protagonista de esta historia, que es esta persona ya de edad ya mayor, se enamora de Alexis y decide seguirlo y decide apoyarlo y decide llevárselo a vivir a su casa con él. ¿Ah? Bueno, y ahí obviamente viven muchas cosas, todas relacionadas con esta agresividad y con esta violencia, pero la característica de este libro también es que no busca la liberación del protagonista, no busca que este protagonista, no busca que las personas conozcan de su condición de homosexual y le digan qué es lo que piensan. No, este protagonista en verdad le da prácticamente lo mismo. Él viene a vivir sus últimos años a Medallo y lo único que quiere hacer es vivir y nada más. Que por favor lo dejen tranquilo y se encontró con Alexis, este sicario muy joven por supuesto, muy violento, que en el transcurso de la novela seguramente mata como a 10 personas, y además lo acompaña también a sus visitas a la Virgen, donde él se encarga o hace mandas para que no lo maten. Es muy durísima la novela en ese aspecto, bastante violenta, muy agresiva, muy en la línea, por supuesto, de este protagonista que odia y detesta el mundo, y lo que lo hace una novela muy interesante e icónica. Fue hecha una película a principios de la década de los 2000 que obtuvo bastantes premios. De hecho, quien caracterizó a Alexis, a este joven, posteriormente fue el personaje Chili en la serie El Chili, en la serie Pablo Escobar. Así que seguramente si alguien vio esa serie, también recordará el rostro de este joven actor que trabajó en La Virgen de los Sicarios. La novela es corta, 200 páginas, no tiene más, muy rápida de leer, se lee en una sentada, muy entretenida también. Y nuestro tercer autor es un clásico de clásicos, Premio Nobel de Literatura, el hombre más laureado de América Latina, que reside actualmente en España, un marqués, ¿ah? Y nos referimos a Mario Vargas Llosa, autor arequipeño, peruano, que ha escrito un sinfín de novelas, más de 30 novelas. Él es, por ejemplo, Fernando Vallejos es biólogo. Perdón, Fernando Vallejos sí es biólogo. Manuel Piuc no sé qué era. No recuerdo en este momento su profesión. Mario Vargas Llosa estudió un año de Derecho, se retiró, causando una rabia y decepción absoluta de su padre, y se dedicó a la literatura. Y hace un doctorado en Barcelona en 1958, donde escribe ahí su primera novela, La ciudad de los perros, novela que lo lanza al estrellato y que lo hace ingresar al boom latinoamericano. Por eso es parte de esos clásicos, es parte de la playa de autores, digamos, consagrados que América Latina tiene, junto con Carlos Fuentes, junto con José Donoso, Gabriel García Márquez.
y como 20 autores más, en los cuales fue un fenómeno de conocimiento mundial de la literatura latinoamericana. Juan Rulfo, por supuesto. Y a veces se me olvidan, pero son muchos y muchísimos y muy buenos. Esta novela, La historia de Maita, es, en mi percepción, la novela más homosexual o homoerótica de Mario Vargas Llosa. Yo prácticamente me he leído todas sus novelas. No me he leído las que no he comprado, pero las tengo todas acá a mis espaldas. Y debo decir que Vargas Llosa es un autor que fue educado en el erotismo. Él era muy seguidor de Flaubert. Flaubert a su vez era seguidor del Marqués de Sade. Y, y él incluso cuenta en sus memorias que se leía en las bibliotecas secretas mientras hacía las bibliotecas prohibidas de la Universidad Católica del Perú, mientras investigaba para Raúl Porras Barrenechea, que era un historiador peruano. Entonces, en vez de meterse en las crónicas de la colonia, este hombre escapaba al pasillo francés. ¿Ah? Y en ese pasillo francés, bueno, estaban todas las obras del Marqués de Sade, y hacen que los momentos sexuales en la novelística de Vargas Llosa, en mi apreciación por supuesto, sean bastante explícitos. Son muy duros, muy descarnados, muy impactantes de leer, porque bueno, se llegan a parar los pelos, pero en esta novela no. En esta novela mantiene la línea homoerótica. Por eso hablamos que estas novelas, la novela homosexual latinoamericana, en verdad es una novela homoerótica. Más habla de sugerencias, más habla de cosas que pueden pasar, más hablan de cosas que no pasaron, eh, de, de olvidos, de recuerdos, de nostalgia, de la vez que estos hombres se acercaron o de la vez que durmieron juntos, pero no habla explícitamente de sexo. Entonces no habla, y tampoco habla de explícitamente dos personas que viven juntas y quieren, eh, digamos, o formar familia o desarrollarse patrimonialmente, o vivir juntos, digamos, en un tiempo y un espacio determinado, como sí lo hace la literatura europea. La literatura europea tiene una construcción mucho más desarrollada en la literatura homosexual. ¿Por qué? Porque la literatura homosexual en América Latina está todavía, o estaba en este entonces, estamos hablando de los 90, 80, estaba aún, digamos, en este momento incipiente, en la cual prácticamente su lucha consistía en mostrar en qué consistía salir del closet, ¿ah? En qué consistía ser homosexual, conocer un homosexual, interactuar con un homosexual y que la sociedad eventualmente aceptara a un homosexual. Entonces, es un estadio anterior a la construcción de relaciones interpersonales siendo ya homosexual, como podemos ver en la literatura de los 90 de norteamericana, que eso ya es un hecho ya dado, ya lo que ya existen y por favor no lo molesten, y la literatura homosexual europea, que también es una literatura en donde este estadio de avance se nota, a diferencia de la literatura latinoamericana. Entonces, volviendo a la historia de Maita, esta novela es muy divertida, porque mezcla varias cosas. Por una parte hay un relato político. Sabemos que Vargas Llosa es un autor que pasó del socialismo al capitalismo neoliberal, digamos, en un largo trecho de tiempo de 20 años entre que se decepciona de los resultados de la Revolución Cubana hasta que ingresa prácticamente al canon de autores que apoyan derechamente todo lo que vuela a derecha en América Latina, apoyando a Piñera, apoyando a Macri, incluso apoyando a Bolsonaro, una cosa, a Keiko Fujimori, que su papá, Alberto Fujimori, quiso que Vargas Llosa no fuera ciudadano peruano. Olvidándose de esas cosas, Vargas Llosa prácticamente ahora es un autor que sabemos muy bien su inclinación política, pero que en los 80 aún tenía algo de mixtura. Entonces, Maita, el protagonista de esta novela, es un hombre ya de edad, de más de 40 a 50 años, que participa de grupos comunistas en una Lima que está asediada por la dictadura de Manuel Odría. En esta dictadura, este protagonista Maita, lo único que quiere hacer es la revolución. Y se junta con sus compañeros, con sus camaradas, a hablar cómo teóricamente se hace la revolución. ¿Qué condiciones teóricas tiene que tener una revolución para que se considere así? Y son largas las conversaciones en donde conversan y conversan y nada más conversan. Y Maita poco a poco va cayendo en el desasosiego de la inactividad.
hasta que conoce a un teniente del ejército, un subteniente, el alférez Vallejos, que le hace ver el mundo de otra forma, le impetra a juventud, le impetra el deseo de hacer la revolución, no solo de pensarla, sino que también de hacerla. Y él prácticamente se encandila. Aparte de un hombre que es más joven que él, es guapo, es atractivo, es atractivo y carismático tanto para los hombres como para las mujeres. Y eso hace que Maita viva una suerte de encandilamiento con este Alférez Vallejos y busca hacer con él, no el amor, porque estamos hablando de una novela homoerótica, sino que busca hacer con él la revolución, en donde eventualmente después harían el amor, en Jauja, una ciudad que se encuentra al interior del Perú. Lo interesante es que esta historia no es mentira. Esto no es enteramente ficcionalizado por Vargas Llosa. Efectivamente, durante la dictadura de Odría hubo una insurrección en un cuartel militar determinado en una ciudad pequeñísima como es Jauja, en el Perú. Y él, Vargas Llosa, prácticamente hace una historia en torno a este evento histórico en donde se podría decir que fue la primera insurrección de izquierda en los Andes centrales. ¿Ah? Esa es la nota que da esta novela. Entonces mezcla lo político, mezcla lo homosexual propiamente tal, y muestra también las contradicciones de un hombre casado, que estuvo casado, que tiene un hijo al cual no conoce, y que vive esta contrariedad respecto a sus deseos, que no sabe si validarlos o no, porque el comunismo, no sé si ustedes lo recuerdan, el comunismo era muy censurador con los homosexuales durante la época de la construcción del hombre nuevo. Después, a mediados del siglo XX, el régimen estalinista agarró a todos los homosexuales de Rusia que pudo y los mandó a Siberia. Y lo mismo no se hizo en Chile, por supuesto, que no hubo un gulag, pero sí había una discriminación de los grupos de izquierda muy fuerte en contra de los homosexuales y que ahora se ha convertido en algo distinto, en donde precisamente los grupos de izquierda son quienes apoyan las reivindicaciones de género. ¿Ah? No la homosexual, la de género. Y desde los géneros pasan a la disidencia y la disidencia es la que ha digamos, facilitado la comprensión por parte de los grupos de izquierda hacia las personas homosexuales. Entonces, todo ese tránsito, toda esa especie de discriminación que vive un Maita en la Lima de 1950, es la que se cuenta en esta novela. Además de eso, en este mismo relato, que son dos historias paralelas, se cuenta la historia del escritor, de esta persona que busca a Maita y que hace al Maita real, al Maita de la noticia, que por supuesto es un autobiográfico Vargas Llosa, situado en una Lima que está rodeada por un sendero luminoso, ¿ah? Donde hay explosiones, donde no se puede vivir tranquilo ni tampoco leer tranquilo. Y esa es la gracia de la novela. Bueno, y también una gracia que tiene Vargas Llosa, que cuenta varias historias en una sola historia. Entonces lo que lo hace muy entretenido. Entonces, para sistematizar esto, ¿por qué nosotros hablamos de que existe una literatura de carácter homoerótico? Bueno, porque en los tres libros que hemos visto no existen vinculaciones sexuales explícitas, ni tampoco existe el deseo de el establecimiento de una relación homosexual permanente. No, lo que existe es la búsqueda de la identidad propia, de cómo se genera esta razón de ser homosexual, al decir yo soy gay, y además la búsqueda del amor. Sea un amor esporádico, sea un amor como le pasa a Maita con el Teniente Vallejo, como le pasa al protagonista de La Virgen de los Sicarios con Alexis, el ángel exterminador, o como le pasa también al protagonista del Beso de la Mujer Araña, con este otro compañero de celda, del cual se va enamorando poco a poco, con suavidad, con letargo, a lo largo de 200 páginas. Todas estas novelas son bastante cortas, no son novelas largas, no son mamotretos difíciles de leer, son muy entretenidas y afortunadamente han estado muy divulgadas, por lo tanto su costo no debiese ser mayor a 10.000 pesos chilenos en ninguna parte. ¿Ah? Sea en la librería La Contrapunto que hay en el mall Costanera, sea, digamos, en el Persa Bio Bio, estos libros no debiesen ser caros porque son muy conocidos,
y y han sido muy divulgados. Manuel Puig pertenece a la tradición homosexual, incluso del mundo. Vargas Llosa no, Vargas Llosa, esta novela, Historia de Maita, forma parte de lo que los críticos han llamado sus novelas menores. ¿Ah? Quizás sería bueno hacer un próximo video sobre la novelística de Vargas Llosa, hablar enteramente sobre sus obras y por supuesto hablar enteramente de sus características como autor, que es un autor muy potente, un autor muy técnico, escribe muy bien. Esa es sí, he escuchado de críticos de Vargas Llosa que detestan su posición política, pero es innegable de que escribe espectacular. ¿Ah? Y eso, bueno, por supuesto, eso se nota en su entrega del Premio Nobel de Literatura, que debe enorgullecer a una América Latina que en cuanto a literaturas o formas y escuelas literarias, después del boom ha quedado un poquito ahí en el aire, digamos, con ciertos destellos de lumbreras, de buenos autores, pero no un grupo sistematizado o un grupo, digamos, potente de autores que lleven a la literatura latinoamericana a un nuevo nivel, ¿ah? A un nivel en donde se expresen estos de manera conjunta, como sí ocurrió con el boom latinoamericano, que fue un fenómeno que duró mucho tiempo, que tuvo hasta sus propios discos, Los Hermanos de Borges, que no formaba parte de este, pero igual se le metía adentro porque era argentino. Sin embargo, Borges vivió gran parte de su vida en Europa, en Ginebra. De hecho, aprendió a hablar primero inglés que español. Pero fuera de eso, ahora la literatura latinoamericana es una literatura que está bastante disuelta, que tiene pocas redes, a pesar de que por sí misma puede conformar un mercado editorial por sí solo. ¿Ah? Sin embargo, la mayor cantidad de libros en español son editados en España, no son editados en esta parte del continente, a pesar de que el continente, con México, con Argentina, con Colombia, con Perú, con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Ecuador y con toda Centroamérica, forman un universo de casi 500 millones de personas. Entonces es muy llamativo que a pesar de que seamos mucho más que España en términos numéricos, la cantidad de textos que se publiquen en español sean más en España que en esta propia tierra latinoamericana. Entonces, para concluir, los invitamos, por supuesto, a leer estos libros de estos tres grandes autores y nos despedimos. ¿Ah? Tengan muy buenas noches, muchas gracias por escuchar hasta este tiempo y dejamos listo ya entonces el tercer tema de nuestro tercer video, que va a ser la obra novelística de Vargas Llosa, una visión conversada. ¿Ah? Esta de visiones críticas y ser muy incisivos con el autor, no, vamos a hacer una visión conversada, quizás contraponerla un poco con la obra de Gabriel García Márquez, este otro gigante autor latinoamericano, colombiano, y poder hablar de él de una manera entretenida para estimular así la lectura. Yo recomiendo, antes de terminar, recomiendo que entre estos tres libros se comience por La Virgen de los Sicarios y se termine con El beso de la mujer araña. ¿Ah? Esa es mi recomendación personal, basada en la intuición, básicamente, y porque hay novelas que se leen de manera más rápida que las otras. Eso, que tengan muy buena noche y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.